Continuamos nuestra explicación, meditación del Evangelio. Hoy vamos a ver capítulo 7 de San Juan, algo muy hermoso. Después del capítulo 6, donde habla del pan que bajó del cielo, del maná celestial, que anunciaba la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, y bien, pasamos al capítulo 7. Después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos lo buscaban para darle muerte. Curioso, metodado, nuestro Señor les reprocha: ¿qué mal he hecho? Ellos dicen: no por mal, porque siendo hombre te haces Dios. Bueno, es verdad, un hombre que se hace Dios es grave, pero si Dios es hecho hombre, ¿qué hacemos? Ellos no quieren saberlo y no analizan las escrituras, los milagros. Entonces querían darle muerte. ¿Y de dónde vino esta idea nefasta, esta idea tremenda de querer matar a Cristo? Es de la envidia. Porque Jesús puso el dedo sobre la llaga, los vicios, pecados de los fariseos, de los dirigentes de Israel, de los religiosos y teólogos y canonistas y biblistas de su tiempo, y no les gustó. No les gustó. A nadie le gusta oír la verdad, ¿no? Sobre todo cuando la verdad va contra sus intereses o contra sus vicios y pecados, pero así es. Entonces el pecado de envidia es un pecado excepcionalmente grave, porque conduce al homicidio, a la injusticia absoluta, a quitar la vida a un inocente por envidia. Entonces Jesús no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. Bueno, cuando decimos los judíos aquí, unos cuantos, los dirigentes, porque el pueblo el día de Ramos, lo aclamó Mesías, rey de Israel. Entonces unos cuantos intoxican a todos los demás, y hoy, por desgracia, unos cuantos fabrican la opinión pública. Por la tele, los periódicos, las redes, etcétera, las escuelas, y después todo el mundo como loro se repite lo mismo, aunque sea falso, ¿no? Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, y había muchísima gente que iba a esta fiesta. Ustedes saben ahí las diferentes fiestas prescritas por la ley, y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba a fines del verano con gran solemnidad, para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra y pedir bendición, lluvia para la estación siguiente. Entonces, debido que el tiempo era clemente, no solamente los hebreos, judíos de Tierra Santa, también los judíos de la diáspora iban a esta fiesta. Diaspeiro en griego es sembrar. Los judíos sembrados, dispersos, la dispersión. La diáspora es la dispersión de los judíos en todo el mundo mediterráneo. De hecho, Dios permitió esa dispersión de los judíos precisamente para preparar un cierto modo los gentiles, los pueblos no judíos, al monoteísmo. San Pablo iba a predicar en las sinagogas, en las capillas de los judíos, de los diferentes pueblos del Medio Oriente, para anunciar el Evangelio. Entonces había muchísima gente que iba a esta fiesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, nuestro Señor andaba por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. Y bien, San Juan recuerda la falta de fe en Jesús por parte de sus paisanos, y también por parte de sus propios parientes. Fíjese, sus propios parientes tenían falta de fe en él. Dijeronle entonces sus hermanos, después explicaremos esto de los hermanos. Dijeronle sus hermanos: sal de aquí, de Galilea, y vete a Judea. Jerusalén está en Judea, para que tus discípulos vean las obras
¿qué haces? Las obras que haces. Nadie hace esas cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo, pues ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. El mundo no puede aborrecer a ustedes, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta, y yo no subo a esta fiesta, porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, no manifiestamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había entre la muchedumbre la muchedumbre gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían: es bueno, pero otros decían: no, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor a los judíos. Judíos equivale aquí a los que conspiraban contra Jesús. Es ordinario que en San Juan el sentido peyorativo de la palabra. Entonces aquí no es todo el pueblo ni toda la gente, los enemigos de Jesús aquí los llama. Entonces vamos a clarificar un poco de este asunto de los hermanos de Jesús, porque por desgracia cuando no les interesa, los protestantes interpretan y simbolizan todo, y cuando les interesa es literal. Cuando dice este es mi cuerpo, no, eso simboliza, dicen. Cuando dice los hermanos, sí, estos son hermanos carnales. Sí, hijito, pero espere, San Juan hablaba arameo y griego. Los apóstoles en Judea, en Palestina, en Tierra Santa hablaban arameo. Y en arameo la palabra hermano bien tiene varios sentidos, no es único como el nuestro. También nosotros decimos hermanos. ¿Cuántas veces dicen los hermanos ahí los protestantes? Hermano fulano, sultano, la hermana. ¿Cuántas hermanas tienen aquí cada una? Dios mío, ya son las 12, ¿no? 12 hermanas. Entonces, cuando no les interesa, es simbólico. Cuando nos interesa a nosotros, ya es literal. Entonces, no funciona. Vamos a analizar esto. Y bien, la palabra hermano en arameo significa 1, hermano carnal; 2, primo hermano; 3, pariente cercano; 4, paisano; 5, tío y sobrino. En el capítulo 13 y 14 del Génesis, Abraham dice claramente a su sobrino, hijo de su hermano, ahí claramente lo dice, que es hijo de su hermano, dice: somos hermanos, no quiero pleitos, vamos a separarnos porque nuestros pastores se pelean. Entonces vamos a analizar un poco esto porque es algo importante. San Juan recuerda la falta de fe en Jesús por parte de sus parientes, y la negativa del Señor a buscar un triunfo humano y temporal. Los parientes de Jesús reconocen que Él es capaz de realizar obras maravillosas, y sin embargo no creen. No entienden el verdadero significado que entrañan esos signos. Esto enseña que los milagros no bastan por sí solos para creer. Los milagros no son suficientes para creer. Ahora, veamos este asunto de los hermanos de Jesús. Me apoyo en la Biblia de Nácar Colunga, la antigua edición, Nácar Colunga, en el capítulo 12, de San Mateo. Noten eso, por favor, es importante. Capítulo 12 de San Mateo nos habla de los hermanos de Jesús. Veamos esto aquí, es interesante. Encontramos aquí, dice, por la primera vez la mención
de los hermanos, entre comillas, de Jesús, a los que se alude en San Marcos capítulo 6, 3, San Juan 7, 3, Hechos 1, 14 y 1 Corintios 9, 5. Si es verdad, se utiliza la palabra hermano, okay, pero no olvidemos, estamos en otro idioma, en otra cultura. Y veamos esto. No han faltado herejes, gente que sigue sus opiniones, que basándose en esta denominación hayan querido atacar la virginidad de María. Ahí está el problema. Entonces están interesados. La virginidad de María, exponiendo que ésta tuvo otros hijos además de Jesús. Bien, yo desafío a cualquiera y apuesto $500,000, aunque no los tenga, estoy seguro de ganarlos. Apuesto 500 millones de dólares, millones dije, de dólares, que uno me muestre un solo versículo de la Biblia que dice María, madre de fulano sutano, aparte de Jesús. Siempre la Biblia dice María, madre de Jesús, y nunca dice María, madre de otro que Jesús. ¿Sí? Y sabemos que Juan, el apóstol Juan, el evangelista, no es hermano de Jesús para nada, tampoco hijo de María, y sin embargo, Jesús dice, en el capítulo 19 de San Juan, dice, mujer, aquí tiene a tu hijo. Y sabemos que no es su hijo, es un apóstol, discípulo. Bien. Entonces, el fin de estos herejes es atacar la virginidad de María. Para entender estos pasajes bíblicos debemos tener en cuenta que hermano en la Biblia tiene el sentido amplio, lo dije hace rato, de pariente, pariente, primo, sobrino, además del específico de hermano. Entonces, si son lógicos, deben considerar que Lot y Abraham son hijos del mismo padre y misma madre. Y no lo dice, la Biblia dice otra cosa. Lot es hijo del hermano de Abraham. Y lo dice hermano. Entonces, cuando les interesa, muy literal. Cuando no les interesa, no, seamos honestos, señores. La Biblia se interpreta con la Biblia. Tenemos que analizar todos los pasajes para ver y entender lo que dice. Entonces, aquí en la Biblia, hermano significa pariente cercano, primo, sobrino, además del específico hermano, incluso paisanos. Y cuando en la misa decimos, hermanos, hoy celebramos tal fiesta, hermanos, entonces mi madre tenía 500 hijos ya. ¿Sí? Y cuando San Pablo dice que Cristo apareció a 500 hermanos, a las después de que había 500 hermanos, es imposible que una mujer tenga 500 hermanos, es imposible, eso no existe. Eso no existe. Más que yo escuché, una mujer tuvo 24 hijos. La razón de esta ambigüedad radica en el hecho de que en hebreo y arameo no hay término equivalente para decir primo, y así el vocablo griego, el vocablo más bien hebreo o ahuno en arameo, designa muchas veces al próximo pariente. Mire, mi idioma materno es el arameo, yo te puedo hablar. No existe la palabra primo. Para decir primo, hermano, bien decimos ahuno, hermano, hijo del tío, o hermano, eso decimos, hijo de la tía. No tenemos la palabra primo. ¿Qué hacemos? Así es. Cada idioma su particularidad. Entonces la palabra ahuno designa muchas veces al próximo pariente. Tenemos el caso clásico de Lot, ya lo dije, de Lot al que se llama hermano de Abraham, Génesis 14:14. Y también el capítulo 13 habla de esto. Cuando en realidad Lot era sobrino de Abraham. También a Jacob se le llama hermano de Labán y era también sobrino. Labán, hermano de la mamá de Jacob, y bien su sobrino Jacob lo llama hermano y era sobrino. Casos similares se leen en el por ejemplo, Segundo Reyes 10:13.
Por consiguiente, nada tiene de particular que en la catequesis primitiva aramaica se llamase a los parientes o primos de Jesús hermanos, y los traductores griegos traduzcan el vocábulo semético por hermanos, adelfos, en griego, hermanos adelfos, pero en sentido arameo, como lo hicieron también la Biblia de los 70 para el Antiguo Testamento. Las 70, ustedes saben que la Biblia hebraica traducida en griego, ¿sí? Unos 250 antes de Cristo. Entonces, la palabra hermano, que tiene varios significados en arameo, pasó al griego con el sentido de adelfos, hermano. Y esto ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. Por otra parte, nada en los relatos evangélicos sugiere que María, la madre de Jesús, tuviera otros hijos además de este. No hay ningún versículo. Y cuando dicen unos, ¿acaso no es sus hermanos aquí, tal o tal, Simón, José, etcétera? Después vemos que son hijos de Alfeo y otra María. ¿Sí? Son parientes cercanos. Así, cuando Jesús fue hallado en el templo a los 12 años de edad, aparece como hijo único de María. Noten esto. Entonces, cuando en el templo lo buscan, a la edad de 12 años, bien, Lucas 2:41, es hijo único de María. Los habitantes de Nazaret hablan del hijo de María, Marcos 6:3. Lo que indica que no conocían otros. Hijo de María, significa que no conocen otros, no tiene otros. Es algo muy, muy hermoso todo esto, hijo de María. Por otra parte, jamás en los evangelios aparece la designación de hijos de María aplicado a los supuestos hermanos de Jesús. Entonces, jamás en el evangelio aparece la designación hijos de María aplicado a los, digamos, parientes cercanos de Jesús o primos. Además, debemos notar que los hermanos de Jesús aparecen en los evangelios como mayores que Jesús en edad, pues se permiten aconsejarle sobre su misión. En San Juan, capítulo 7, sus hermanos le aconsejan de ir a Jerusalén, mostrarse. Entonces Jesús es menor. ¿Y qué dice la Biblia? Dice primogénito. Dios, dice la fórmula otra vez hebraica, aramea, María dio a luz a su primogénito, que es una palabra, un vocábulo muy específico, es decir, el primer niño que nace, que haya uno o varios, el primogénito. Tenemos una escritura sobre un epitafio en una tumba en Egipto, dice, fulana murió al dar luz a su primogénito. Entonces el primogénito murió. ¿Tuvo otros? Es posible, ya murió. Entonces la primogénito significa el primero que nace. Que haya uno o ninguno más es primogénito. Es la fórmula. Es la fórmula. Hoy todavía en arameo se utiliza esa forma. Es mi primogénito, aunque sea el único. Bueno, entonces aquí nunca jamás aparece María, madre de otros que Jesús, y estos hermanos, dice que hermanos de Jesús, se permiten darle consejos que son más grandes que él. Un chiquito no va a dar consejos, ¿no? Es poco más humilde, ¿no? Bien. Y estos hermanos tratan de orientar el ministerio de Jesús en beneficio propio. Finalmente, esto está Marcos 3:21. Finalmente, otro indicio claro de que María no tenía otros hijos es que al morir Jesús confía a su madre al cuidado de San Juan. San Juan 19, 26, 27. Lo que no es concebible si Jesús tuviera otros hermanos verdaderos. Si yo tengo otros hermanos, no voy a confiar a mi madre en un amigo. No es justo, no es correcto. Supuestos estos datos, debemos concluir que los hermanos de Jesús son sus primos o parientes cercanos. Puede ser primos de Jesús por parte de
de padre legal, por parte de su padre legal, San José, o de María. Conocemos los nombres de estos hermanos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. San Mateo 13, 55. ¿Acaso sus hermanos aquí, José, Santiago, Simón y Judas, no están aquí? Pero curiosamente, estos mismos hermanos de Jesús, bien, en otro lugar vemos que son hijos de otra persona. Eso también es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque es verdad. Por ejemplo, estos hermanos de Jesús en San Mateo 13, 55, que dice de hermanos de Jesús, vemos en San Mateo 27, 55, son hijo de Alfeo y otra María. Entonces, de veras es diabólico, es diabólico. Pobre gente. Entonces pone en su cabeza que María no tiene otros hijos. Espere, hijitos, no diga tonterías. Primero, no tiene derecho de robaros la Biblia. Ningún derecho. La Biblia es libro santo de la Iglesia Católica. Segundo, no tiene ninguna misión de predicarla ni enseñarla. ¿Por qué? Porque es nuestro libro sagrado. Jesús nunca les dio ninguna misión. El hecho de robar un libro sagrado de otros y hablar no es suficiente. Jesús dio autorización a los apóstoles de ir a predicar. Y los apóstoles encargaron lugartenientes, que son los obispos, sacerdotes, diáconos, de ir a predicar, no a cualquiera. Y por eso muy bien lo dice el maravilloso catecismo de la Iglesia Católica publicado por San Pío X, llamado el Catecismo Mayor, que bien dice de quién debemos recibir la doctrina cristiana, y bien de la Iglesia de Cristo, la católica, ninguna otra iglesia. Entonces vemos que estos disque hermanos, bien son hijos de otra María. Santiago aparece como hijo de María de Cleofás, Alfeo. Santiago aparece como hijo de María de Cleofás. En San Mateo 27 dije 56, San Marcos 15, 40, San Juan 19, 25, San Mateo 10, 3. Ahora bien, María de Cleofás pudo ser hermana de la Virgen o de San José, o bien Cleofás pudo ser hermano de San José. Es la opinión de Gesipo, obispo de Tierra Santa, siglo II. En todo caso, vemos que eran primos de Jesús y no hermanos carnales. Bien, muy interesante decir eso, porque pobre gente se ahorca con eso, ¿no? Continuamos hablando de los hermanos, disque hermanos de Jesús. Quienes aceptan a Jesús y hacen la voluntad de Dios Padre son considerados por Él como su propia familia. No sin razón Jesús no habla de Dios o del Padre de los cielos, sino de mi Padre que está en los cielos. Hacerse discípulos de Jesús, hacer el discípulo de Jesús es aceptar la invitación a pertenecer a la familia de Dios, a vivir en conformidad con su manera de vivir. Por eso las palabras de Jesús siempre se entienden como un elogio de fidelidad de Santa María y nunca un reproche. Ella hizo la voluntad de mi Padre. Esto es lo que ella ensalza el Señor, que hizo la voluntad de su Padre, no en su carne. Esto es lo que en ella ensalza el Señor, que hizo la voluntad de su Padre, no que su carne engendró la carne. Mi madre, a quien proclamáis dichosa, lo es precisamente por su observancia de la palabra de Dios, no porque se haya hecho en ella carne el verbo de Dios y haya habitado entre nosotros, sino más bien porque fue fiel custodio del mismo verbo de Dios, que la creó en ella y en ella se hizo carne. La expresión hermano de Jesús se refiere a sus parientes. En los idiomas antiguos, hebreo, arameo, árabe, era normal que se utilizara este término para indicar a los pertenecientes a una misma familia, incluso misma tribu. Los que pertenecen a la misma tribu son hermanos también. Siempre la Iglesia ha profesado con plena certeza que Jesús no ha tenido hermanos de sangre en sentido propio. Es el dogma de la perpetua virginidad de María Santísima. Entonces, si un protestante dice esto, bien, es un pobrecito engañado, intoxicado y repite, por desgracia, lo que no tiene derecho de
de decir. Entonces, en resumen, hermano, en arameo hebreo significa pariente cercano, primo, sobrino, paisano, miembro de la misma tribu o hermano carnal. ¿Qué hacemos? La Biblia no fue escrita en español. Y además, por eso la Iglesia prohíbe las Biblias que no fueron traducidas correctamente y explicadas correctamente. Cristo no escribió Biblia, ni mandó escribir Biblia. Los apóstoles predicaban, enseñaban, bautizaban, tenían fracción del pan en la misa, daban el Espíritu Santo, bendecían y casaban y daban los santos óleos. Y poco a poco se escribió un resumen para los predicadores, no para que cada uno vaya a sacar de la Biblia su fe. Los primeros resúmenes que fueron escritos, y San Lucas los dice, varios escribieron, San Lucas hizo un síntesis de todo esto, bien, eran como para ayudar a la memoria de los predicadores del Evangelio. Los hermanos de Jesús son sus primos, hermanos, parientes cercanos y punto.